Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima? Y los comentarios del día a día que marcaron una época de oro en las comunicaciones. Eslogans como Miraflores te quiere, tu radio, cada día mejor. Sonido clarito en tu radio, la esquina de la alegría. Y ahora, una mirada diferente. No hemos cambiado. Seguimos siendo ese recuerdo que está presente en tu corazón. Fundada en 1935, ahora en todas tus redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Como verán, ya estoy disfrazado, no sé si de Papá Noel o de 28 de julio, pero igual. Les habla Ricardo Palma Michelsen, estamos en la plataforma Miraflores TV Digital, con complicaciones en la política, con temas pintorescos. Uno de ellos es lo que se llama una fake news, un flash que entra en este momento a mi celular que dice: Decreto Supremo de Urgencia del Ministerio de Economía y Finanzas para aquellas personas que no tengan auto. Los ciudadanos cuyos DNIs terminen en número par no trabajarán lunes ni miércoles. Impar no trabajarán martes ni jueves. Los ciudadanos cuyos DNIs terminen en cero podrán trabajar cuando les dé la gana. Pico y jato. Jato es progreso. ¿Ah? Ya. Bueno, el Cusco prohíbe que empresas despidan a peruanos para contratar ciudadanos venezolanos. Ordenanza dispone sancionar a empresas que despidan a cusqueños para contratar a venezolanos. El gobierno regional del Cusco publicó medida que prioriza mano de obra local ante la migración venezolana en nuestro país. El gobierno de Cusco hizo la publicación de la ordenanza para sancionar a empresas que despidan cusqueños para contratar a extranjeros en informalidad y subempleo tras su aprobación en mayo de este año. No sé si es de mayo como lo estamos. Esta medida, que se publicó en el Diario Oficial El Peruano ayer, declara de necesidad pública la priorización de la mano de obra regional en la convocatoria a nuevos puestos de trabajo. Bueno, había otra noticia a propósito de extranjeros, que por no decir venezolanos. Bueno, antes vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso. Felizmente ya han decidido perdonarlo a Salaverry. Ya no lo van a censurar, siempre y cuando Salaverry pida disculpas. Y lo que sí es grave, ahora sí voy a hablar en serio, el volcán Urbinas está creando ya seria preocupación. Hasta en la ciudad de La Paz, en Bolivia, llegan los efectos de las nubes de cenizas. Lo cierto es que el Instituto Geofísico del Perú informó que la explosión que se registró el lunes a las 23:34 y emitió una alerta de dispersión de cenizas. Senami advirtió que vientos en niveles altos de la atmósfera podrían llevar los residuos volcánicos a zonas de Bolivia, Puno, Moquegua y Tacna. Bueno, se han declarado en estado de emergencia 12 distritos de Puno. Bueno, hablemos de delincuentes que asaltaron a la salida del restaurante fueron detenidos
tras persecución balacera. Bandidos interceptados por el grupo Las Águilas Negras resultaron que eran venezolanos. Bueno es el culantro, pero no tanto, dice el refrán. El señor Muñoz ha dicho que cortaremos los contratos de los peajes si no se llega a acuerdo con concesionarias. Específicamente hace referencia a la línea amarilla. Bueno, hay una situación muy seria en Venezuela, un apagón que ya está durando 24 horas. Tenemos nosotros un video sobre este tema, posible ataque electromagnético. Por primera vez oigo esta combinación de palabras, ataque y electromagnético. Ustedes búsquenle ese significado en el diccionario y verán que lo acaban de inventar los venezolanos. Deja sin luz a Caracas y 15 estados del país. Los rusos, muy preocupados, y transmiten un video a oscuras del tema. Por otra parte, en el país bolivariano se produjo otro apagón masivo. El gobierno venezolano informó que los indicios de la investigación preliminar apuntan a un ataque electromagnético. Las autoridades destacaron que el principal objetivo era el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, el mayor proveedor de luz del país. Además, el Ejecutivo activó los mecanismos para atender las contingencias en el suministro de agua y los servicios de transporte público y puso en marcha los protocolos para restablecer la energía. Desde la Corporación Eléctrica de Venezuela anunciaron por su parte que se recupera paulatinamente la distribución de luz. A principios de marzo, el país bolivariano vivió otro apagón de varios días. En aquel momento el gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de atacar su sistema eléctrico. Bueno, les cuento que ayer fui de compras de fruta aquí en el barrio. Tengo una frutera que, según muchos de los que me rodean, me cobra demasiado por la fruta. Bueno, el hecho es que a ella, con ella estaba conversando, la conozco desde hace muchísimos años, y me contó que ella había ido al mercado de frutas y que había encontrado un chongo terrible, porque en bolsas de limones que venían del norte se habían encontrado varios kilos de marihuana y cocaína. Y efectivamente Canal N tiene un informe sobre Santa Anita. Incautan droga oculta en costales con limones. Veamos. ¿Cómo estás? Buenos días, Valeria. Efectivamente, estamos en los exteriores del Gran Mercado Mayorista de Lima. Aquí la Dirandro ha realizado una intervención, según nos han podido informar, desde las 3, 4 de la mañana aproximadamente, en el pabellón A4, en el puesto 29. Esta zona es justamente de descarga y venta de limones. Nos dicen que esta carga habría llegado desde Piura y justamente en costales han encontrado varios ladrillos que contendrían algún tipo de droga. No sabemos al momento porque la información es muy hermética en este punto. Tomemos en cuenta de que todavía se está realizando la intervención en estos momentos por parte de la Dirandro, así que no sabemos qué tipo de droga estamos hablando, si será marihuana, si será clorhidrato de cocaína, si será alcaloide de cocaína. Lo que sí sabemos es que es una intervención importante, se estaría hablando incluso de casi media tonelada de droga
así que es la primera vez por lo menos que nosotros podemos dar cuenta de una intervención de este tipo. Dentro del gran mercado mayorista ha sido encontrado justamente este cargamento ilegal de drogas que la Dirandro ya viene trabajando, repito, desde las primeras horas del día. Sabemos también que hay detenidos. Nosotros vamos a permanecer en este punto para ver en qué momento ya se nos puede brindar información oficial respecto a esta intervención. Claro que sí, precisamente, Martín, en las imágenes estamos viendo al lado derecha de la pantalla que están ya los policías trabajando sobre estos ladrillos de droga que se habrían encontrado dentro del mercado de Santa Anita, el mercado mayorista de Lima, con esta cantidad de droga que seguramente en breve van a poder salir a informarles a las personas de prensa que están ahí como tú. ¿Les han dicho en algún momento cuánto más o menos de tiempo? Bueno, dejamos ahí el tema de la droga disimulada con los limones y pasemos a conversar sobre lo que ha pasado ayer en el Congreso, que parecía más bien una tómbola con la cantidad de gritos, insultos, comentarios, tránsfuga, ¿qué te crees? Incidentes entre congresistas de Fuerza Popular, APRA y Daniel Salaverry. Durante la sesión del Pleno, los congresistas Rosa Bartra, claro, Javier Velázquez, Mauricio Mulder y Jenny Vilcatoma se enfrentaron a Daniel Salaverry por el pedido de cuestión previa para que Salvador del Solar acuda al Congreso. Fue un encuentro tremendo, dimes y diretas. Este lunes la sesión del Pleno del Congreso tuvo un momento de tensión entre congresistas de Fuerza Popular, APRA y el presidente de dicha entidad, el señor Daniel Salaverry. El hecho ocurrió durante la discusión de la cuestión previa. El incidente comenzó cuando el congresista Mauricio Mulder reclamó dando golpes sobre su esto y le dijeron: oiga, tranquilícese, deje de golpear la mesa, no estamos en esas épocas. Por favor, cálmese, es una vergüenza, está haciendo un papelón. Claro, hoy están fregados porque todo está grabado, todo lo ven las cámaras. También la congresista Rosa Bartra, por supuesto, pidió la palabra para reclamar, sin embargo, prefirió ceder su tiempo al congresista Javier Velázquez Quesquén. El congresista Mulder no dejaba de reclamar: tránsfuga, tránsfuga, ¿qué te crees? En fin, Velázquez Quesquén, en su uso de la palabra, apeló al reglamento del Congreso, al pedido de invitar a Salvador del Solar para que brinde explicaciones sobre la llamada a la presidente de la Comisión de Ética. Ante ello, Salaverry le apagó el micrófono y le cedió la palabra a la congresista Jenny Vilcatoma. A pedido de Rosa Bartra, durante su presentación, esta le reclama su uso arbitrario de control ante la sesión. Es evidente el abuso de poder. ¿Qué está haciendo? Se le plantea el uso del reglamento, se le pone la cuestión previa que no vota. Queremos al premier acá hoy, y si no es cuestión previa, es un pedido. Es su obligación de atenderlo. ¿Qué le debe? ¿Cuánto le debe?, apuntó. Salaverry, al escuchar lo último, le pidió respeto a Vilcatoma y que se exprese de manera correcta. Ante ello, la congresista Bartra siguió reclamando, ante lo que Salaverry respondió: faltan 3 días para la votación de presidencia del Congreso y esto es parte de su estrategia. En ese momento le cedió la palabra a Bartra, quien precisó que si no está de acuerdo con algo tiene que protestar. Antes que diga algo más, Salaverry le apagó el micrófono y le concedió la palabra a Velázquez. Le pido serenidad, usted es coordinador, el problema es que usted debate con el Pleno. Si quiere debatir, baje, porque puede ser pasible de moción de censura. Y efectivamente decidieron
emitir 2 documentos de censura para el presidente del Congreso, pero el presidente del Congreso ya aparentemente ha sido perdonado por la Junta de Portavoces y le exigirán hoy que pida disculpas y que siga al mando, puesto que le quedan tan pocos días. Bueno, se debatió el regreso de Kenji Fujimori y la mayoría votó en contra de esto. Bueno, vámonos a los videíos de... vámonos a uno donde precisamente se ve la presentación de las 2 mociones de censura contra Daniel Salaverry. Tenemos lo último de la información. Fuerza Popular va a presentar una moción de censura. Lourdes Paucar, adelante contigo y toda la información desde el Congreso. Así es, Marian. Dentro de 13 minutos está programado para que se reinicie la sesión del Pleno del Congreso y a las 4, o en todo caso, hace exactamente 27 minutos, se presentó ante mesa de partes del Congreso la moción de censura contra el titular del Legislativo, Daniel Salaverry. La misma que ha sido escrita a mano señala que Daniel Salaverry no sesiona o no convoca a mesa directiva desde hace más de 5 meses y que sin acuerdos de mesas ni de junta de portavoces está manejando de forma autoritaria y solitaria la mesa directiva del Congreso de la República. También también señala que en un intento, en una pretensión de reelegirse como presidente del Congreso, está recurriendo al censurable recurso de la dádiva y del favor político entre los congresistas que han firmado esta moción de censura que ya está en mesa de partes. Se encuentran Federico Pariona, Gilbert Violeta, también vemos la firma de Salvador Eresi, Héctor Becerril, Julio Rosas, igualmente el congresista Tiglia, Rosa Bartra, Mario Mantilla, entre otros. Recordemos que cuando se estaba tomando lista para después someter a votación este pedido para reincorporar a los congresistas Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel y Kenji Fujimori al Congreso de la República, la congresista Rosa María Bartra caminó. Fue de escaño en escaño recogiendo las firmas para esta moción de censura que acaba de ser presentada en estos momentos, minutos antes de que comience o de que se reanude entonces esta sesión del Pleno del Congreso. Recordemos que también hablábamos con Luz Salgado hace unos minutos, ya señalaba de que el tema de el final de la pelea, pero hay un video que es muy demostrativo de cómo Daniel Salaverry ya no quiere saber para nada con el partido del expresidente Fujimori y su hija. El hecho es que Daniel Salaverry y Luz Salgado protagonizaron un incidente en el Pleno del Congreso de Padre y Señor Mío. Entre paréntesis, se menciona como un rumor que luego de que Fuerza Popular hubiera decidido no intervenir en la presidencia del Congreso para las próximas elecciones, han pensado seriamente en el regreso de Luz Salgado a presidir el Congreso. No obstante, todas las declaraciones que ha hecho ella en no querer participar de esta situación. Hay cualquier cantidad de rumores, estamos a 2 días de las elecciones y todavía nadie sabe qué cosa pasa en el Congreso. Veamos la bronca entre el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y la distinguida dama del fujimorismo, Luz Salgado. Un hecho que es grave, porque no es cualquier persona, es el primer ministro que ha llamado a una congresista presidenta de una comisión para decir
que no es conveniente que se vea el caso nada menos que del presidente del Congreso. Nada menos que del presidente del Congreso. Y lamentablemente, señor presidente, y me voy a dirigir a usted, porque usted es el involucrado, sé que usted ha dicho que ni sabía nada de la llamada. Muy probable. Pero justamente coincidió para algo que le servía al Ejecutivo. Para algo que le era conveniente al Ejecutivo. Y realmente, tratándose de este tema, yo no creo que pueda decir que no hay nada en debate. Aquí se está pidiendo no una interpelación, señor presidente, sino que venga a dar explicaciones el primer ministro. Que venga a decirnos qué es lo que realmente ocurre, porque hay la amenaza de cerrar el Congreso si nosotros no hacemos las leyes tal y como los van a contentar. Entonces, aquí hay un arreglo para hacer las cosas y luego cerrar el Congreso y que se quede solamente la comisión permanente. ¿Cómo es esto? Y yo creo, señor presidente, ya que se está viendo un caso que es suyo, usted debería dejar el paso al costado al vicepresidente. Lastimosamente no sé dónde están ahorita, pero los tendríamos que llamar, porque usted tendría que dar un paso al costado porque se está tratando su caso. Porque casualmente, por no ver el tema del presidente del Congreso, es que el ministro se ve preocupado y llama. ¿Habrá llamado por otros casos igual? No, pues, yo no creo. Este es un hecho grave. No lo quieren ver, no lo quieren asentir. Eso demuestra simple y llanamente que, para algunos sí, todo, llamadas, nombres, especificaciones, no chats, pero para otros, absolutamente nada, la gran hipocresía. Ponemos en advertencia lo que ha sucedido el día de anoche. Para que concluya. Sí, termino, señor. La denuncia que se ha hecho anoche implica una clara interferencia en el poder legislativo, implica que no hay autonomía ni la separación de poderes, señores. Así que estamos advertidos. Gracias. Congresista Salgado, acá no hay ningún contubernio para que nadie se quede al frente de la comisión permanente. Y hace algunos años los peruanos recordamos que habían congresistas que no solamente recibían llamadas, sino que acudían al servicio de inteligencia. Tiene la palabra el congresista Morales. Bueno, vamos a dejar el callejón, el Congreso, para, le responde para quien tenga la paciencia de seguir de cerca Salgado, los dislates de estos señores. Varios han habido 5 muertos y 6 heridos en un ataque armado en la zona turística de Acapulco, ciudad que, de acuerdo a los informes de RT, es hoy una de las más peligrosas de México. Veamos el video sobre este asunto. En México, en la zona turística de Acapulco, un ataque armado en un bar deja 5 muertos y 6 heridos. Las autoridades han confirmado la captura de un sospechoso y se ha abierto una investigación por delitos de homicidio y lesiones. La zona es conocida por su actividad nocturna. Bueno, ya que en México estamos con esa noticia sobre Acapulco, hay un dato muy interesante. Hay sistemas públicos de México donde han instalado karaokes, de las burlas a los aplausos y las lágrimas, los secretos mejor guardados del karaoke instalado en el metro de Ciudad de México. Veamos el video sobre este pintoresco asunto. En la vida, yo quiero ser el más feliz si tú me quieres, vida mía. Bueno,
Vámonos a un tema realmente serio y preocupante para los franceses. Últimamente se están suicidando muchos policías y el Ministerio del Interior de París, en Francia, por supuesto, no saben por qué aumentan los suicidios en la policía en medio de denuncias de abandono ante las protestas. Nos tenemos que ir ahora a Francia, donde se registra un aumento de los casos de suicidio de policías. Los sindicatos apuntan a la intensa presión y al estrés por las protestas de los chalecos amarillos. Recogimos el testimonio de la esposa de un agente. Afirma que teme por su marido, incluso nos pidió no revelar su identidad por las amenazas, dice, que reciben los uniformados. Peur, une angoisse, du stress. Miedo, ansiedad, estrés. A veces lloro por estos actos de violencia extrema, cada vez más. Cuando lo veo salir, siempre me pregunto si volverá y en qué estado. Eso es lo que me asusta. Vivo con un fantasma. Actualmente vivo con un fantasma. Ya no lo veo. Me preocupo por mi marido. Temo que tenga estos tipos de pensamientos sin que yo lo note. Entre enero y julio de este año se registraron 40 casos de policías que decidieron quitarse la vida en el país galo. Este dato representa un fuerte aumento con respecto a los 33 casos registrados en todo el año anterior. Los líderes sindicales creen que el aumento del número de agentes que deciden quitarse la vida se debe a las agotadoras jornadas y a las malas condiciones de trabajo después de más de 10 meses con los chalecos amarillos en las calles. Además, acusan a las autoridades de utilizar a los agentes como carne de cañón al no querer responder a las exigencias de la ciudadanía. Sí, todos somos víctimas. Todos los casos que conozco estaban relacionados con el trabajo y todo se reduce a jerarquía, equipo, recursos humanos y reconocimiento. Eso es. Y cada día crece la angustia y un día ya no pueden aguantarlo más. Hoy la policía francesa está especialmente cansada tras varias semanas y en ese momento hasta meses de las intensas manifestaciones de los chalecos amarillos. Estas protestas han sido particularmente violentas y la represión que hemos llevado a cabo contra los manifestantes ha sido especialmente feroz. Bueno, vámonos al Ecuador, donde ha habido un amotinamiento en una cárcel que hasta este momento no logra ser controlado según el Servicio de Comunicaciones ruso, RT. Presos se amotinan en una cárcel de Ecuador. Veamos. Muy bien, hablo y les cuento, tantas cosas tengo para contarlas que no sé por dónde comenzar, y encima de esto mi computadora me hace una jugada y se atraca, así que vámonos a ver lo que quería decirles. Me parece esta decisión que se ha tomado en Cusco no va a ser aceptada, el que no se dé trabajo a los extranjeros. Ya les dije que a Kenji Fujimori no lo van a dejar regresar, esto ya se acordó.
Hay un interesante artículo que escribe Fernando Vivas, que Alejandro y las calles de San Francisco, donde cuenta cómo el extraditable no hizo cálculos legales ni económicos ni políticos cuando decidió esperar su suerte en el norte de California, en el área de la bahía de San Francisco, que es su segunda patria. Bueno, es verdad, San Francisco es uno de los lugares más bonitos de los Estados Unidos, toda esa zona de la bahía. Bueno, ¡ay, qué bueno! Llegaron los periódicos. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, vamos siguiendo con lo que teníamos aquí para conversar con ustedes. Bueno, esto creo que vale la pena que lo lean. Es un comentario de si se avecina una guerra de Estados Unidos contra Irán. Y es que Estados Unidos está desplegando soldados en Arabia Saudí en medio de las crecientes tensiones con su principal adversario, Irán, tras varios incidentes en el estratégico estrecho de Hormuz. Mientras tanto, Irán se ha apoderado de 2 barcos ingleses y los ingleses se han quedado como quien papas pela y le han pedido apoyo a la Armada norteamericana, pero Trump le ha dicho que ya es hora que ellos hagan lo suyo. Los ingleses han contestado que su armada es muy chiquita y no tiene mucho por hacer en esa zona. El poderío naval de Estados Unidos está desplegando soldados en Arabia Saudita en medio de las crecientes tensiones con su archienemigo Irán, después de varios incidentes en el estratégico estrecho de Hormuz en el Golfo. Se estarían preparando para una guerra. En comunicados separados, Riad y el Comando Militar Central de Estados Unidos dicen que el despliegue en Arabia Saudí pretende garantizar la estabilidad en la turbulenta región del Golfo, basado en una cooperación mutua entre Arabia Saudita y Estados Unidos y en su deseo de reforzar todo lo que pueda preservar la seguridad de la región y su estabilidad. El rey Salmán aprobó alojar fuerzas estadounidenses, indicó el Ministerio de Defensa saudita. Para Estados Unidos el despliegue tendrá un efecto disuasorio suplementario y reforzará, dicen ellos, su capacidad para defender a sus tropas y a sus intereses en la región frente a amenazas emergentes y creíbles. Según Andreas Crick, profesor de King's College de Londres, con este despliegue Estados Unidos intenta aumentar sus opciones militares en el caso de un ataque a Irán. Las relaciones entre Washington y Teherán se deterioraron desde mayo del 2008, cuando el presidente Donald Trump se retiró del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní. Bueno, ojalá que esto no pase, porque ya hoy las guerritas ya no son de juguete. ¿Perdón? ¿Tienes un video? Verdad. Ya cuando uno se pone viejito, la memoria se le va. Efectivamente, yo les estuve contando hace un momento la historia de un pulpo, una variedad de pulpo que existe en otra zona del mundo, que es absolutamente venenoso, que el veneno de un solo pulpo puede servir para matar a 12 personas. Veamos el video de Marras. Go, Omar. Go. Go, hurry up. Ese no es un pulpo
marrón con puntos azules. Este es un pulpo venenoso. Ese es un pulpito chiquito que usan como carnada. Bueno, vámonos a otro tema. Ya está lista a este. Ese es el pulpo. Ese es el pulpo. Bueno, ok. Vámonos a la tiroes, donde ya está preparada su celda para Alejandro Toledo. Ayer conversaba con amigos sobre el tema de Alejandro Toledo y yo he hecho una apuesta. Puede ser que me cueste varios cafés la apuesta, pero he apostado que Toledo mismo va a pedir que lo traigan al Perú. ¿Por qué? Porque las cárceles en Estados Unidos, donde, y sobre todo aquella donde está Toledo ahora, son el régimen más duro que se puedan imaginar. Tienen una hora de luz, no pueden hablar con nadie, ni siquiera recibe abogado que no tiene, no puede recibir visitas, y creo que rápidamente Toledo lo meditará y él mismo pedirá que lo traigan aquí al Perú, donde será recibido por toda la prensa, probablemente hasta le quiten las esposas y lo lleven a este lugar VIP de la tiroes, donde ya tenemos un presidente con tratamiento VIP, en fin, ya está listo eso. Bueno, la renuncia. Bueno, hay un tema que hace tiempo lo he tenido pendiente. No sé si ustedes, aprovechando este tema de la Feria del Libro en Lima, han leído algún libro de Stephen King, que además esos libros sirven muchas veces para libretos de películas. Y él ha llamado a Donald Trump, le ha dicho: tú das más miedo que cualquiera de mis libros, le ha dicho. Y esto me ha parecido un comentario que dicho por el rey del terror, y dice que hay algo que asusta más que sus escalofriantes historias, es el que Donald Trump repita la presidencia. Bueno, vamos a hablar de otro asunto. Los domingos en las noches, luego de emitirse los programas donde se analizan las noticias en Latina, que antes se llamaba Frecuencia Latina, se presentan programas muy, muy interesantes, efectuados por una productora que realiza muy bien sus cosas, desde el aeropuerto de Lima, sobre la persecución y cómo es que se detecta a los pasajeros que están sacando droga desde el país. A propósito de esto, hay un comentario del diario La Libertad. ¿Sabía usted que su maleta puede ser cambiada por otra con droga en los aeropuertos? En el Aeropuerto Internacional de Lima hay por lo menos 8 bandas de narcotraficantes que se dedican a realizar rápidas operaciones de cambio de maletas de los pasajeros. El temor que sienten algunos pasajeros en los aeropuertos de que su maleta sea cambiada por otra llena de droga no es una leyenda urbana, ocurre desde hace al menos 5 años. Según reportan los medios, un trabajo publicado recientemente por el diario La Libertad da cuenta de este modus operandi que ha sido registrado principalmente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la capital peruana, de una red de narcotraficantes llamada Los Maleteros, cuyos integrantes fueron detenidos. Se encargaba de cambiar las etiquetas puestas por las aerolíneas. Esta práctica ha sido registrada por la prensa ya desde 2014.
según lo que afirma la policía, esto ya no viene sucediendo, pero el sitio donde ocurre el cambiazo, dice este artículo, es llamado la Siberia, que es la zona donde se encuentra el equipaje, donde solo tiene acceso el personal de la aerolínea y de las empresas que prestan servicios en el aeropuerto. Si bien esta banda ya se anunció que fue desarticulada, siguen todavía 8 en ese aeropuerto internacional donde circulan 23 millones de pasajeros en el Perú. ¿Cuáles precauciones tomar? Recuerde o haga una lista mental de los objetos que lleva dentro de sus maletas. Añada un distintivo personal a su maleta que la permite identificar. Nombre completo, datos y candados con contraseña. Mantenga siempre cerca de usted su equipaje. Tómele fotos en su celular a la maleta junto al ticket y su código. Pídale a la aerolínea el número de su equipaje que irá a la bodega. Bueno, esto son las precauciones de lo que se debe hacer con el equipaje. Es una buena idea. Como tantas cosas se hacen ahora con la máquina de fotos del celular, antes de entregar la maleta a la compañía de aviación o las maletas, tómeles una foto y tómele una foto al sticker que le da la compañía de aviación. Es una medida de protegerse del cambiazo. Muy bien, yo me voy a leer los periódicos que con un poco de atraso han llegado, pero siempre me da alegría que lleguen, por lo menos. La República, Rosa Bartra se negó a exponer en el pleno dictamen del proyecto de ley. Fujiaprismo boicotea reforma en el Congreso. Gran titular de la República. Gran titular de la República. Fuerza Popular volvió a imponer sus votos contra Kenji Fujimori. Quieren tumbarse a Salaverry, nos dice la República. Tía María, diálogo en medio de la protesta. Verónica Mendoza plantea 5 propuestas para reactivar la economía. Odebrecht reconoce nuevos pagos ilícitos en carreteras del norte y sur del país. Pico y placa, hoy no circularán autos con números impares en los corredores. Ministerio de Educación rechaza retiro de alumnos por deudas. Bueno, el comercio, pleitos en Congreso dilatan avance de la reforma política. Caótica sesión, solo se debatieron 2 proyectos y se aprobó uno. Sorpresivo, Salaverry introdujo en la agenda un pedido para el retorno de Kenji Fujimori. Ramírez y Bocángel se rechazó por 43 votos contra 39. Censura, Fuerza Popular y otras bancadas firmaron 2 mociones contra Salaverry por su conducción autoritaria y negligencia. Ya les informé que la Junta de Portavoces, temprano esta mañana, ha acordado no presentar la censura contra Salaverry siempre y cuando él pida disculpas. Pico y placa, usar ruta alterna al eje Javier Prado toma el doble de tiempo. Justicia de papel, la cruda realidad del Poder Judicial en un documental. La producción del comercio estará a disposición del público en todas sus plataformas. 5 policías son heridos al desbloquear la Panamericana Sur en paro contra Tía María. Audios revelan canje de favores entre Inostroza y titular del Jurado Nacional de Elecciones. Ex juez solicitó que renovara contrato a trabajador. Víctor Ticona accedió y luego pidió que no despidieran a una recomendada de él. Bueno, he escuchado rumores muy fuertes de que la empresa Claro
va a dar una gran sorpresa para estas fiestas patrias, anunciando el 5G, primicia de esta plataforma. Miraflores TV Digital les anuncia el 5G y ustedes nos verán en 10G. ¿Qué les parece? Bueno, dejémonos de gracias. Me voy a referir a la simpática historia de Jato y Pico y Jato, que dice así: decreto de urgencia del MEF. Los ciudadanos cuyos DNIs terminen en número par no trabajarán lunes ni miércoles. Impar no trabajarán martes ni jueves. Los ciudadanos cuyos DNIs terminen en 0 podrán trabajar cuando le venga la gana. Pico y Jato. Jato es progreso. Muchas gracias a mi amigo Harry Ramsey, que me anda mandando estas novedades y, como se dice, mentiras informativas. Bueno, nos vamos, ¿no? Pongamos nuestra canción deseando que todo cambie, que todo sea mejor, que el mundo mire la realidad de las cosas, que el optimismo sea el que reine, que tengamos más fe, no solo en el gran arquitecto del universo, nuestro Dios, sino también en los mismos seres humanos. Veamos la canción Yo tengo fe, oigámosla, y luego diremos: colorín colorado, con Radio Francia se han quedado. ¡Feliz martes! Será mucho mejor, se callará el odio y el dolor, la gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo 2 de la tarde en París, mediodía en horario universal. Están escuchando RFI. Hugo Pasarello. Vanessa Loazó me acompaña a los controles. Estos son nuestros titulares del martes 23 de julio. Boris Johnson será el próximo primer ministro del Reino Unido. El excéntrico exalcalde de Londres será la figura clave para llevar a cabo el Brexit. En instantes iremos en directo a Londres para más detalles. El planeta está en peligro, dijo en la Asamblea Nacional de Francia hoy la joven activista sueca por el medio ambiente Greta Thunberg, convertida en ícono contra el cambio climático, quien pidió a los legisladores reducir las emisiones de dióxido de carbono. Por 10º día consecutivo, miles de personas salieron a las calles de Puerto Rico para pedir la renuncia del gobernador Rosselló, salpicado por un caso de malversación de fondos y mensajes homófobos y sexistas que se filtraron la semana pasada. Con estos títulos vamos ya con nuestro noticiero. And therefore I give notice that Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party.
Así se anunciaba a Boris Johnson como el ganador de la carrera para convertirse en el nuevo primer ministro británico. El exalcalde de Londres obtuvo una buena ventaja por delante de su oponente, el actual ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt. Vamos en directo ya mismo con nuestro corresponsal en Londres, Juan Carlos Bejarano. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes, Hugo. Las reglas de la monarquía constitucional del Reino Unido han permitido que 159.329 afiliados al Partido Conservador hayan sido los encargados de escoger a Boris Johnson como nuevo primer ministro, con un convincente 66,3% de los votos contra un 32,7% de los votos que obtuvo su rival Jeremy Hunt. Theresa May será primera ministra por un día más, ya que mañana acudirá al Parlamento para participar en la última sesión de control de la Cámara de los Comunes. Una vez culmine su comparecencia, May se desplazará unos metros hasta la residencia oficial del primer ministro en Downing Street, donde pronunciará su discurso de despedida, para luego viajar hasta el Palacio de Buckingham, donde oficialmente le comunicará a la reina Isabel II su renuncia. Pocos minutos después ingresará al Palacio Real Boris Johnson para recibir oficialmente la solicitud de la monarca de formar un nuevo gobierno de su majestad. Luego hará lo mismo que Theresa May y pronunciará un discurso en Downing Street, donde dará a conocer los puntos más importantes de su agenda de gobierno para los próximos días, donde nuevamente insistirá en que Reino Unido dejará la Unión Europea el 31 de octubre. Justamente fue muy eufórico Boris Johnson al prometer la salida para el 31 de octubre. ¿Cómo va a gestionar este divorcio? Bueno, Boris Johnson se ha metido en una complicada encrucijada, pues a diferencia de Jeremy Hunt, insistió durante el transcurso de su campaña en que hará realidad el Brexit del 31 de octubre con o sin acuerdo. Pero lo cierto es que el ala escéptica del Partido Conservador es la más fuerte dentro de esa formación política, pero no en el Parlamento. Esto significa que los Tories no tienen la mayoría suficiente para sacar adelante cualquier proyecto de ley. Por eso se ven obligados a recurrir al partido unionista DUP. Boris Johnson intentará renegociar con la Unión Europea los términos de la salida de Reino Unido, pero ya Bruselas ha insistido en que no contempla la posibilidad de renegociar el acuerdo firmado con Theresa May. De otro lado, el Parlamento también ha buscado cerrar todos los caminos u opciones legales a las que Johnson recurriría para una salida sin acuerdo. En resumen, Boris Johnson le esperan 3 meses de intensas negociaciones con Bruselas y con los diputados de la Cámara de los Comunes, que de fracasar pueden culminar con una convocatoria a elecciones generales este año. Muchísimas gracias. Era Juan Carlos Bejarano en directo desde Londres. Seguiremos esta noticia incluso el miércoles, cuando Boris Johnson obtendrá las llaves del Downing Street luego de una visita con la reina Isabel II. Si Boris Johnson toma las reinas del Reino Unido, y a esta hora estamos también en espera de conocer si lo hará por su parte el socialista Pedro Sánchez en España. En unos minutos se someterá a su votación de investidura, para la que necesitaría de una mayoría absoluta que la tiene lejana. En las últimas horas, los socialistas españoles han multiplicado los contactos con la izquierda radical de Podemos, a quienes habrían ofrecido cargos de relevancia en el futuro gabinete para salvar la segunda votación, esta ya por mayoría simple, para el próximo jueves. Mientras tanto, en China falleció el ex primer ministro Li Peng a los 90 años. Peng es conocido tristemente por su responsabilidad en la represión de las manifestaciones de la plaza de Tiananmen de Pekín en 1989, que dejó miles de muertos. Venimos a Francia, donde los legisladores de este país escucharon el martes las palabras de la joven activista medioambiental sueca Greta Thunberg, ícono para despertar la conciencia contra el cambio climático entre los jóvenes y tachada de gurú apocalíptica por varios diputados conservadores aquí en Francia. Los detalles de su visita a la Asamblea Nacional en la voz de Orlando Torricelli. Con aplauso fue recibida esta mañana la joven activista sueca Greta Thunberg en la Asamblea, donde en un breve discurso emplazó nuevamente a los responsables políticos a actuar frente a la urgencia climática. Thunberg destacó los datos del grupo de expertos. Bonjour, je m'appelle Greta Thunberg et merci pour l'invitation. A lot of people... Buenos días, me llamo Greta Thunberg y agradezco esta invitación. Mucha gente, numerosos políticos, empresarios, periodistas, dicen que no están de acuerdo con lo que nosotros decimos, que nosotros, los niños, exageramos, que somos alarmistas. Como respuesta,
Yo los invito a leer la página 108 del capítulo 2 del último informe del GIEC. Greta Thunberg concluyó diciendo: solo somos niños, no tienen el deber de escucharnos, pero en cambio sí tienen el deber de escuchar a los científicos. Es todo lo que pedimos. A pesar de su joven edad, Thunberg logró crear justamente conciencia, como decíamos, entre jóvenes y adultos sobre el cambio climático, haciendo llegar a oídos de todos el trabajo de los científicos, como lo señala Tatiana Nuño, responsable de campaña del cambio climático de Greenpeace, entrevistada por Orlando Torricelli. Bueno, Greta lo que está diciendo, y con ella todas las personas jóvenes que están saliendo a la calle y toda la sociedad, es que se escuche a los científicos del grupo de expertos de cambio climático, que recientemente sacaron un informe en el que dicen cuáles son las recomendaciones para no superar el 1,5 grados de temperaturas. Y este grupo de expertos de Naciones Unidas dice claramente que para no superar el 1,5 grados de aumento de temperaturas globales tenemos que una década para hacer cambios urgentes y profundos y reducir las emisiones a la mitad en 2030, reducir el uso del carbón en 2/3 partes y el del petróleo reducirlo a la mitad. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que se logró un acuerdo con los demócratas para cerrar un presupuesto para su gobierno. Este acuerdo logrado aumenta el gasto federal y evita la posibilidad de una parálisis del gobierno hasta después de las elecciones presidenciales de 2020. Los detalles con nuestro corresponsal en Washington, Xavier Vilas. El acuerdo bipartidista asegura que no habrá cierre del gobierno ni impago de la deuda soberana hasta más allá de las elecciones presidenciales del año que viene. Washington se promete así un festín a base de comprar a crédito un presupuesto colosal para el Pentágono de 780.000 millones de dólares y lo compensa auspiciando 100.000 millones más en gasto no ordinario para suavizar la postura de la oposición al presidente. El resultado equivale a recetar pastelería industrial a un paciente diabético con sobrepeso, y es que cuando expire el acuerdo el déficit nacional rondará los 22 billones de dólares, algo que horroriza a gente como Maya McGuinness, presidenta del Comité por un Presupuesto Federal Responsable. Es posible que este sea el peor acuerdo presupuestario que recuerdo. Son dos partes que se dicen: quiero todo lo que sea posible tener y no quiero pagar por ello. Y la otra parte dice: de acuerdo, te lo daré si yo puedo tener todo lo que quiero sin pagar por ello. Son como niños negociando. Esto es lo que representa este acuerdo presupuestario. McGuinness añadía que si las cámaras legislativas lo terminan sancionando, Trump habrá incrementado el gasto discrecional en un 22% en sus 4 primeros años de mandato, lo nunca visto. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá. Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima? Y los comentarios del día a día que marcaron una época de oro en las comunicaciones. Eslogans como Miraflores te quiere, tu radio, cada día mejor, sonido clarito en tu radio, la esquina de la alegría y ahora una mirada diferente. No hemos cambiado, seguimos siendo ese recuerdo que está presente en tu corazón. Fundada en 1935, ahora en todas tus redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores.